Nuevamente, Intercambio Inmobiliario Federal. Hoy, en este horario, vamos a hacer una pequeña conversación acá con el amigo Alejandro Braña, de Braña Propiedades, de la República de Villa Lugano. Pasaste de la República de la Boca a la República de Villa Lugano, ¿no? Bueno. Buenas tardes, gracias por la invitación, Alberto. Bueno, yo lo que quisiera ver si está a la vista el PowerPoint. Yo lo veo, arriba. Perfecto, ¿sale bien, Jordana? Perfecto, bueno. Lo que primero creo que nosotros debemos de considerar es que la modificación que aprobó la Cámara de Diputados el día 11 a las 5 de la mañana, después de una jornada de una extensión inusitada, porque se incluyeron otras actividades, otras aprobaciones, de la discusión de otros temas, como para poder lograr que hubiera quórum y cuestiones de carácter político. Es que no laburaron en todo el año, entonces quisieron hacer unas extras de madrugada. Claro. Tengamos en cuenta los antecedentes. La ley 27.551, que inició su aplicación el 1 de julio de 2020, cumplió 3 años el 1 de julio de este año con una pésima perspectiva en cuanto a sus características, que incidió totalmente en contra de quienes pretendían beneficiar, que teóricamente eran los inquilinos. Devino en una discusión, más o menos para esa época, en las comisiones de la Cámara de Diputados, con 2 dictámenes, uno de Frente de Todos y uno de Juntos por el Cambio con la doctora Camaño. Esto se elevó al plenario, que se discutió hace poco, ¿cuándo fue? ¿Agosto? ¿Fines de agosto? ¿Fue? ¿O principio de septiembre? Claro, bueno, en realidad, a ver, lo que se modificó en diputados fue el 23 de agosto la sesión, ¿te acordás que hubo una escena? Y de ahí lo que pasa dio un traslado al Senado. Esa modificación de 11 artículos fue rechazada en el Senado y bueno, vino de vuelta de esta manera que vino ahora. Vino de vuelta porque hicieron un nuevo dictamen donde cambiaban otros temas y quedaba como segundo la posibilidad de la versión original que habían mandado diputados a senadores. O sea que lo que quedaba, según se resolviera, era que lo que se va a aplicar va a ser lo que se resolvió este miércoles pasado a las 5 de la mañana, que fue la moción que presentó la mayoría, representada por el Frente de Todos, en concordancia con lo que ya había mandado el Senado. Y a mí lo que me interesa es poder aclarar al conjunto de colegas, y si me ayudas, Alejandro, dejar un poquito de claridad en cuanto a qué son las cosas que se van modificando, ¿no es cierto? Porque todavía, primero que falta la promulgación. No debería ser un plazo que queda a los 4 días, tengo entendido, porque si no hay veto por parte del Poder Ejecutivo, se aprueba automáticamente y tendría que salir publicada por el boletín oficial de forma directa. Y al no haber eso, saldría dentro de 8 días y habría que ver cuál sería la fecha de aplicación, que si no dice nada, sería a partir del mismo día de la publicación, surtiría efecto, que no tiene consecuencias hacia los contratos vigentes, porque ninguna ley es retroactiva, ¿verdad? Exacto, eso hacia adelante. Así que bueno, eso sería un poco la idea de llevar adelante esto, y por lo menos tener en claro cuáles son las 4 o 5 cosas que básicamente son las que se han modificado, que se han, digamos, alterado de las que veníamos habituados a trabajar,
y de esa manera poder manejarnos en nuestra actividad profesional, ¿no es cierto? Porque la verdad que esto nos trae un desasosiego en cuanto a cuáles son las cosas que el público tiene que saber y preferiblemente que las sepa a través de los profesionales inmobiliarios. Así que bueno, yo hice, como en otras ocasiones, una comparativa, ¿no? Esta cuestión de los índices que no y esta canasta de índices, como dicen ahora, que nos enloquece a todos, porque si no nos cuesta entenderlo a nosotros, imagínate a la gente, ¿no? Claro. No, por supuesto. Más o menos, nos habíamos acomodado más o menos ya al ICL del Banco Central, porque ya hacía un tiempo que estaba en vigencia y ya lo teníamos claro, pero ahora esto es algo completamente distinto, que ni siquiera depende del Banco Central, sino que ya es un tema que depende del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Con lo cual lo hace más manipulable desde el punto de vista político, digamos. Yo le escapo un poco a eso, ¿no? Tal cual, y ya están demostrando el dibujo, entre comillas, que van a hacer, porque es un índice al cual lo van a multiplicar por 0,9, o sea, le van a poder lo que dé, le van a poder el 10%. El 10% menos ya de por sí. Para que dé menos, o sea, ya te están diciendo que lo empiezan a dibujar de entrada. Sí, imagínate lo que pueden hacer después. Lo que pasa es que ese índice puede ser que esté bien para el destino que fue creado, que es el de la financiación, de planes de plan Procrear, claro. ¿Qué tiene que ver un crédito Procrear a 30 años con un contrato de alquiler de locación? Aparte es un crédito subsidiado que lo da el gobierno, que igual es plata de todos, pero de todas maneras, estos son cuestiones entre particulares. Meter este índice con un valor que ya de por sí va disminuido, es una locura afectarlo a esta relación contractual que es el privado. Pero es bueno, que diciéndolo con todas las letras, como hablaba yo con propietarios también hoy y ayer, están buscando que el privado, el locador propietario privado, subsidie la falta de vivienda, por lo cual los inquilinos hoy no pueden acceder ni siquiera a alquilar. Entonces, como pero los alquileres aparte, escúchame, es muy sencillo. No se puede pretender que los privados resuelvan el problema habitacional cuando el problema habitacional hay un capítulo entero de las distintas leyes, no de esta última sola, sino de leyes anteriores, de la 23.021, de créditos, etcétera, etcétera, que ninguno se dedicó a eso ni nunca miró para ese lado. Y por el otro lado, una cosa que sí cualquiera que tenga un buen oído lo va a escuchar decir, cuando entrevista a la gente de los inquilinos, estos representantes, pseudo representantes, porque tampoco sabemos a quién representan, no conocemos las organizaciones, cuánto lo configuran, si fueron electos o no electos. No representan absolutamente a nadie, es un juego de los políticos con ellos para armar una especie de stand-up y que esto parezca que es una cosa que está consensuada. Claro. No son de carne y hueso. No hablan nunca de créditos ni de vivienda subsidiada, no. Ellos quieren seguir alquilando y esa es la concepción. O sea, el planteo viene porque la propiedad privada sería un derecho relativo, digamos. O sea que si vos tenés dos propiedades, es mucho, necesitas una sola, para que la otra te la vamos a quitar para alquilárselo a quien nosotros decidamos. Y entonces la reserva de valor que muchas personas han hecho durante su vida de trabajo para cuando fuera su jubilación, terminamos regalándosela a alguien porque sí. Aparte daría cualquier información en la construcción, porque ¿quién va a construir, quién va a comprar si después te la van a quitar? No, y además, viste, Alberto, que habla mucho del tema de rentabilidad. Y la verdad que la rentabilidad viene siendo muy mala en los alquileres hace bastantes años. O sea, si fuera por eso, los propietarios ya hace rato que hubieran dejado de alquilar. Lo que pasa que quieren justificar que no es por la ley el problema que tenemos. Y realmente sí, lo sabemos nosotros porque sabemos que hemos tenido un mercado hasta mediados del 2020 y un mercado completamente distinto después. ¿Quién hablaba, Alberto, de los alquileres temporarios antes del 2020? ¿Hablaba alguien?
Alguien No, hablaba un grupito de algunos que se dedicaban muy especialmente, era como digamos, No, pero era un digo, nicho. Hoy en los día todo el medios, mundo habla. me refiero en los medios o como justificación de lo que pasa en el mercado. No No, hablaba no, nadie, no, para nada. Pero no hablaba nadie. ¿Vos que- veías alguna vez, vos veías alquileres publicados en dólares en la ciudad de Buenos Aires como hay no, ahora? Jamás. escuchame, allá por el 90 y pico, cuando yo empecé a trabajar en la actividad, el alquiler se hacía indexado. No había ningún problema. Sí, con el Querían IPC, decir en que, la década del claro, 80 era mensualmente, pero el IPC. la renta estaba dada por el, ¿cuánto era? El 10% anual del valor de venta de la propiedad. Ya está, la cuentita fácil. Lo pasabas a peso, lo dividías por 12 y se terminó la historia. Entonces, Eso en cuanto a la renta. Y después los ajustes eran mensuales. Vos te acordarás que era claro, mensual por IPC, índice de precio del claro. consumidor. Y no La había forma que gente se entrega circulando hoy el sin. IPC no era por de este mes, sino por el anterior. Claro. Porque no lo teníamos en el momento que íbamos a cobrar, porque al 10 no estaba el IPC. Así que bueno, No, no, seguro. empecemos en todo caso por lo formal y después tenemos para seguir mechando elementos. Vos ahí hiciste un muy lindo trabajo. Estuve viendo tu PowerPoint y está muy, muy práctico para verlo cómo ha cambiado, cómo han agregado y cambiado cosas, básicamente, porque buena parte sigue estando tal cual como estaba. Sí, sí, yo lo que les propongo a los colegas que esto va a estar subido en el canal de YouTube en un rato y por el otro lado, aquel que lo quiera me lo pide por el medio que fuere y se lo mando porque creo que es un elemento interesante para poder conversar con los propietarios y con los inquilinos. ¿Qué es lo que se ha hecho con esta ley? Se cayó el mito, acá en la primera modificación del artículo 14, se cayó el mito de que no se podían hacer los contratos en dólares, porque ahora lo ponen específicamente, ¿eh? Claro. Se ve que ellos decían una cosa, pero tenían dudas también. Sí, esto. Acá lo agregaron específicamente en el cambio del artículo 14 que los contratos se tienen que hacer con un valor único mensual en moneda nacional e incluso apuntaron a las publicaciones también de los En inmuebles. otro de los artículos agregaron el tema que las publicaciones tienen que ser exclusivamente en pesos. Y no te extrañe que en algún momento digan que las publicaciones de venta también deben ser en pesos. Dejémoslo ahí entonces. Bueno, yo acá hice dos columnas donde hablo, en la de la izquierda está el artículo original, que fue modificado en su momento, pero bueno, el artículo original habla del famoso ICL, que es el que establece el Banco Central, 50% por el RIT y 50% por el IPC. Eliminaron un párrafo que era bastante estúpido realmente y complicaba el tema de que en ningún caso se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan a error al locatario. Eso lo eliminaron. Sí. Era una payasada. No le claro, podía decir. Bueno, son, digamos, estas leyes lamentablemente vienen con una mala praxis legislativa, porque si vos vas a considerar, tenés que considerar a los especialistas para saber lo que estás poniendo en una ley. Sí. Y realmente a nadie se le ocurre decirle te voy a cobrar 100, pero te voy a bonificar el 10% los primeros 6 meses. No, pero supuestamente, no sé, me pasaba con gente que vos también hablás mucho del interior, que en el interior a veces el tema de los valores con los ingresos de la gente está mucho más complicado que acá. Sí. Y el inquilino le solicitaba una bonificación al propietario, y el propietario estaba de acuerdo, y por esta ley no lo podían hacer, porque se los prohibía taxativamente. Sí. O sea, no sé a dónde quisieron apuntar con esto, pero en definitiva, como decimos siempre, terminaron perjudicando una vez más a los inquilinos. Sí, desde ya. Bueno, esto que fue aprobado en diputados el día 11, habla que en los contratos de locación en destino habitacional el precio del alquiler debe fijarse como valor único en moneda nacional y por periodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 6 meses. O sea que se bajó por 8 meses o por 10 meses. Claro,
se bajó de anual a semestral el periodo de ajuste. Claro. Pero se cambió el índice, se cambió el Claro, coeficiente. acá lo importante, que me parece que es lo trascendente, es que a los fines dispuestos en el párrafo anterior, los ajustes deberán efectuarse utilizando el coeficiente casa propia, el cual es publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, o el que en el futuro lo reemplace. Este coeficiente, como decíamos al principio, es un coeficiente que tiene una composición diferente del que establece el Banco Central y que está destinado a regular los intereses que pagan quienes son acreedores al plan de viviendas Procrear. De alguna manera está bien que tenga un subsidio porque es una forma de ayudar a que pueda pagar una masa de adjudicatarios de crédito que tiene ingresos relativos, que tiene alto grado de digamos, de trabajos que no son muy formales o la duración de los trabajos, etcétera, etcétera. Y está bien que ese sector merezca un índice con una bonificación que de última termina saliendo de todos los ciudadanos del país, pero realmente en este caso va directamente en detrimento del propietario, que más tarde que temprano va a terminar revirtiendo en el inquilino, porque si alguien tiene que hacer un contrato y lo va a hacer bajo este índice, el precio inicial para compensar lo que este índice hace perder va a ser mayor y se va a perder directamente. ¿Quién va a perder? El inquilino. Es que ya estuvimos haciendo, yo ya estuve haciendo cuentas y charlando con gente que también hacía las cuentas, y prácticamente ya comparando lo que es el último año entre un índice y el otro, está dando entre un 35 y un 40% por debajo el índice casa propia en relación al índice de contrato de locación del Banco Central. Claro, pero ahí yo te agrego algo. Yo te agrego algo que es muy importante. La composición de propietarios de nuestro país que tienen propiedades en alquiler es un 80% de mayores de 60 años. Sí, de 65. Eso lo hicimos en el observatorio del colegio. Bueno, vas a mi favor. Y yo te puedo decir, como mayor de esa edad, que la canasta básica, donde tiene incidencia, bueno, yo todavía no los uso los pañales, pero en cualquier momento me toca, con la medicación solamente, con los costos de la medicación que necesita una persona mayor, la canasta básica de inflación que está pagando está un 30 o un 40% por sobre la canasta de precios generales. Bueno, pero entonces, vos estás pensando con el razonamiento. Combino que por lo que voy a percibir menos, y todavía mi costo es mayor pérdida va a tener aquel segmento que es mayoritariamente propietario de propiedades alquiladas. No sé si soy claro. Clarísimo, lo que pasa es que el razonamiento de ellos, o la justificación de ellos, es que si vos tenés una propiedad para dar en alquiler, es que sos un terrateniente, más o menos. Porque es así. Vos fijate que los sueldos mayores a 280.000 pesos ya son ricos, con lo cual esto es un disparate por donde lo mire, ¿no? Es que lo que se vive ahora es increíble porque gente con trabajo es pobre, cosa que no pasó nunca. Antes, claro, el tema de ser pobre era no tener laburo o tener changas, pero no gente que está con un ingreso en blanco que no alcance ni siquiera la canasta básica. Esto es increíble. Sí, convengamos de alguna cosa. Buena parte de los empleados públicos de todo el país tienen una parte importante de sus ingresos. Pasaba incluso acá en la ciudad de Buenos Aires, que buena parte de los salarios eran fuera de convenio, eran bonos y eran no retributivos, esto y el otro, que además reducía los aportes a las cajas de jubilaciones. O sea que eso es un perjuicio en todos lados, ¿no? Alberto, el Estado tiene, te digo porque conozco casos de amigos y muy cercanos que tiene gente contratada como monotributista hace más de 10 años.
Bueno, la eso factura al debería Estado. ser una de las cosas que debería prohibirse. Porque el Eso es Estado, una si locura. querés tener empleados, tenés que tenerlos de acuerdo a lo que dice la reglamentación para personal del Estado. Tiene que ser elegido por concurso público de oposición y méritos. Así que bueno. Pero al margen de eso, los maestros, sin ir más lejos, muchos maestros, vos te vas a encontrar que por ahí en un jardín de infantes te encontrás con que la directora tiene 70 años y no se quiere jubilar. Porque cuando se Claro, vaya a jubilar va a percibir una jubilación que va a ser la tercera parte de lo que cobra hoy. Porque todo lo no retributivo que percibe no va a estar reflejado en esa jubilación. Entonces, seguro, seguro. ni siquiera el ascenso, digamos, jerárquico por un orden de prelaciones razonable se puede dar porque hay un montón de gente que está en condiciones de jubilarse, pero no se jubila porque ¿de qué vive después? Tal cual, Así seguro. que, bueno, Bueno, volviendo a tu magnífico PowerPoint, ahí está el artículo 14 bis que agregaron, que habla del tema de la moneda, que toda publicidad en cualquier medio o plataforma que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional, quedando prohibida cualquier publicidad, esto está agregado, en contravención a la presente ley, al Código Civil y Comercial, a la Ley 27.551 y a las normas complementarias. O sea que no se pueden hacer contratos en dólares, ni tampoco publicaciones u ofrecimientos de cualquier tipo de alquiler de vivienda en dólares, en en moneda dólares. extranjera. En moneda extranjera, va. Sí, sí, en moneda extranjera, ¿no? Por ahí a algunos se le ocurre hacerlo en pesos uruguayos y dice, no, está bien. No, Ni en acá ya euros, está ni en yenes, ni en nada. taxativamente queda prohibido publicar en moneda extranjera, con lo cual tenemos otro ingrediente que se agrega y que condiciona, porque hoy la gente que no utiliza lo de la moneda extranjera no es porque quiere ganar más, sino porque es un mecanismo de ajuste que le parece más razonable que el índice que establece el gobierno, lamentablemente, y esto no lo podemos, no hay argumento con que darle, a pesar de que si uno hace la serie histórica de la evolución de los dólares, hay periodos donde quien tenía dólares perdía plata. Pero sin Seguro. embargo, bueno, En concreto, en esta parte inicial con la que empezamos está lo fundamental, o sea, el plazo de los contratos se mantiene igual, no se tocó, sigue siendo exacto. de 3 años, tanto para vivienda, bueno, comercial no se tocó absolutamente nada, todo lo Pero que se los tocó 3 es años vivienda. son para vivienda y para comercial, ojo. Tal cual, exacto, sí, sí, por eso no se tocó nada de comercial, todo lo que se tocó es vivienda. Tres Pero, años no, mínimo, pero me refiero que el comercial sigue siendo mínimo 3 años. sí, lo cambiaron. ¿Te acordás que Porque el durante artículo es en genérico, es para con el todos los Código artículos. Civil, claro, con el Código Civil lo habían cambiado 2 años, ¿te acordás que lo habían unificado? La, Lo habían la definido todo? propuesta era bajarlo de 2 años, con lo cual bajaba comercial y vivienda. Ahora, al quedar así, comercial también sigue siendo 3 años. Desde ya El que la punto, parte de los ajustes queda a criterio del acuerdo de las partes. claro, ahí hay total libertad, que es lo que siempre decimos. Todo el problema que tenemos en el mercado es con los alquileres de vivienda, porque Claro, como con la misma ley en los alquileres comerciales no se habla para nada, no hay ningún inconveniente, las partes se no, al acuerdan. contrario. Por Al eso, contrario. Lo no único, hay problema, no hay problema de oferta, no hay problemas de acuerdos contractuales, no hay ningún problema. pero sabes que además que te agregaría que independientemente de una cosa de la otra, ¿no? Que acá el eje fundamental de todo esto es que siempre se mete a la inflación como cuestión. Si nosotros tuviéramos una inflación del 7, el 8%, como tienen los países vecinos, no estaríamos hablando de esto. Sí, sí, 7-8% anual, nosotros la superamos en un mes. Ay, claro, y hoy, ahora, a esta hora, deben estar anunciando un 12%. En este Por eso. momento está saliendo los números del INDEC y que ya hablaban que iba a salir alrededor del 12, así que bueno. Pero Entonces, Alberto, vos viste que nosotros en un mes superamos a todos, dejando afuera, bueno, ahora Venezuela la venimos superando también, pero sí, superamos a toda Latinoamérica sumados, una cosa de loco en lo que estamos. entonces, bueno, convengamos, la ley es mala por sus características y por pretender privatizar la responsabilidad respecto del déficit de vivienda.
y a eso le agregamos el ingrediente de una inflación superlativa, no hay cosa que encaje con nada. Se termina de descompaginar todo. Mataron la voluntad de las partes con esto, porque las partes como que ya prácticamente están encerradas, encajonadas ahí en un caminito finito que no se pueden mover para ningún lado. Hacen que todo esto termine en la informalidad. Tal cual. Ayer yo estuve en el canal de la ciudad, estaba en el canal de la ciudad de la noche que me hicieron una entrevista y me preguntaba Silvina Brandimarte, la periodista, me decía, ¿va a haber un mercado de alquileres Blue? Le digo, ya lo había, lo que pasa es que ahora lo va a haber mucho. Por eso, lo que pasa es que lo va a haber mucho más aún todavía ahora. Sí. Y además, ni siquiera va a pasar por nosotros corredores, ¿eh? Y no, nosotros no podemos pasar por cualquier lado, porque la gente se va a terminar arreglando de cualquier manera, y esto va a ser una pérdida, una sangría de clientes para nosotros muy importante. Porque no tenemos condiciones de involucrarnos en una situación de esta característica. Por eso también estamos peleando tanto para que esto se pueda resolver, porque nos perjudica, nos pega de lleno, claramente. Por supuesto, desde ya. Entonces, bueno, artículo 19 que habla de la parte de ampliar los beneficios de construcción social y todo lo demás, agrega un artículo que habla de relevar y difundir de manera periódica actualizada información estadística sobre la situación de locaciones. Todo esto el INDEC ya lo hace. Así sí. Agregarlo acá. Además, es todo zaraza. Todavía tenemos resultados preliminares del censo del año 2022. Y bueno, ahí es donde tendría que salir reflejado la cuestión de todo esto. Y aparte tienen estudios que hacen periódicamente como para poder arribar a saber qué es lo que está pasando. Esto lamentablemente es zaraza. Acá yo creo que lo más importante de esta nueva modificación es el artículo 1198. En este caso, que omitieron y deliberadamente y con total mala intención la parte final. Sacaron el segundo párrafo que permitía realizar contratos por un plazo menor al de los 3 años cuando el inquilino estaba en tenencia de la cosa. O sea, hablemos de que yo tengo un inquilino con 3 años, se vence el alquiler, no sé qué es lo que va a pasar durante el próximo periodo por esta alta inflación, básicamente, y yo le resolvía dándole un nuevo contrato bajo las normas nuevas, valores nuevos, hasta podía ser garantes nuevos, por lo menos por un año, y que estuviera tranquilo tanto el propietario como el inquilino, y dentro de un año ya por lo menos pasaron las elecciones, pasó la asunción del presidente, el periodo de las vacaciones, la asunción de los presidentes de las comisiones de las cámaras de diputados y senadores, y por ahí en julio, en octubre del año que viene, ya... A partir de marzo, hasta marzo por lo menos no hay novedades, sí. Ahora, obvio. ¿Vos qué pensás? Yo entiendo que las prórrogas se pueden seguir haciendo, las prórrogas de contrato. Claro, pero volvemos con el tema de la prórroga. Yo siempre doy un ejemplo que primero que coincide absolutamente con lo que dice el diccionario de la Real Academia. Prórroga es la extensión de un plazo. Entonces yo puedo cambiar el plazo, pero no puedo cambiar el contenido. Por ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo porque me parece claro. Voy a lo del chino, a la góndola de lácteos y agarro un yogur. Y en la tapa está tachado la fecha de vencimiento con un marcador indeleble y escrito otra fecha posterior. Me voy a la caja y le pregunto, Mario, ¿qué pasó con esto? No, vinieron lo de la Serenísima, me dijeron que esa partida había salido mal la fecha de vencimiento estampada en la tapita y prorrogaron el vencimiento del yogur. Cambiaron el envase. Cambiaron el contenido, cambiaron la tapita. Entonces, lo único que, si yo hago una prórroga y hablo de una prórroga, que es una prórroga en iguales condiciones. Entonces, sí, lo que pasa es que yo sé a dónde apuntás vos, a que no se podría modificar el precio, el valor. Exacto. Pero tengo entendido que judicialmente eso ya está contemplado por los niveles de inflación en los que estamos teniendo nosotros,
y lo escucho, viste que vos lo escucharás también al doctor Abati, que claro, también pero dice yo que bueno, quiero que saber dónde está esa jurisprudencia, porque todavía nadie me pudo exhibir una jurisprudencia donde esté bien ese contrato si se judicializa. claro. Entonces, el tema del alquiler es tan retorcido, por decir de alguna manera, que si hay un conflicto, el propietario lo primero que hace es tratar que le devuelvan la propiedad. Entonces, las instancias de judicialización que llegan a generar jurisprudencia son tan mínimas que no existen. Sí, sí. ¿Cuántos casos de desalojo con tu experiencia de corredor inmobiliario vos tuviste que encontrarte con los inquilinos que llevas manejado? ¿Cuántos alquileres llevas hecho y cuántos desalojos? No, por suerte no me tocó ninguno en tantos años, ¿no? Y yo hago una encuesta y la gran mayoría nunca le llegó eso. Un juez decretó el desalojo. Los desalojos podrán ser una usurpación, algún caso muy puntual, pero no hay jurisprudencia de todo esto que nos dicen. Porque aparte, en general, hasta los mismos abogados te dicen, más vale un mal arreglo que un buen juicio, que esa frase quedó para ti por vida. Y entonces perdiste de tener jurisprudencia, porque nadie llega a un final de un juicio como para poder decir, el juez dijo esto. Entonces, te digo más, yo me acuerdo cuando en el 2020 sacaron esta ley, el Colegio de Abogados de acá de la Ciudad de Buenos Aires, entre tantas cosas que manifestó en una solicitada, decía, con estadísticas oficiales, ¿no?, del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial, que había solamente 0,24% de juicios en relación a las locaciones. O sea, la nada misma, porque querían justificar como... ¿Te acordás que la única justificación que dijeron? Justificar que había mucho problema. Mucho abuso, mucho problema. Pero con los DNU de la época de la pandemia también dijeron lo mismo. No, está bien, pero esto fue antes de la pandemia. Lo de la ley fue los antes DNU de la época de la pandemia, donde decían no porque nadie paga, y no era así. Sí, bueno, ahí estaba Gervasio diciendo que más del 50% no pagaba y eran menos del 5%. La El 2, encuesta el que 3. hizo el colegio resultó que era... Y gente que pagaba con retraso, no que no pagaba. Claro. Sí, seguro. En pero realidad bueno, no se plasma y esto en realidad viene a perjudicar a una posibilidad que había chiquita, pero de mantener encuadrada dentro de una situación legal, razonable, algo que era parte de nuestras herramientas como corredores para en la intermediación lograr una prolongación de una situación legalmente estable. Sí, chiquita pero muy importante, Alberto. Yo por lo menos la usé varias veces. Yo también, y yo la recomiendo. Yo en general me encuentro con propietarios que no quieren firmar a 3 años y con inquilinos que a veces tampoco, porque como te piden, a mí me pasaba antes también, te preguntan, ¿y cuánto voy a terminar? ¿Te acordás que antes la gente sabía del mes 1 al mes 24 cuánto pagaba? Ahora no tienen ni idea, con lo cual la gente tampoco sabe si va a poder pagar. Claro. Y te empiezan a preguntar, ¿y puedo rescindir? Y tenés que andar explicando todas esas cosas. La gente firma un contrato temblando. Entonces, esta herramienta que eliminaron, que yo insisto que para mí es adrede, que la eliminan como para perjudicar, cuanto peor mejor, es una pena. Coincido, totalmente coincido. Así que, pero bueno, lamentablemente voló. Sí. Y en el otro artículo, el 1199, hay una modificación de forma de la habitación con muebles, o sea que los temporarios, y repito, los temporarios, estoy frente a un hecho que comprueba que no era por temporario. Si hago 3 meses, 3 meses. Pero el plazo sigue siendo el mismo plazo, 3 meses, máximo 90 días. Pero me refiero lo que hace que la gente tenga que tener mayor inventiva para poder adulterar esto sin ninguna necesidad, porque ya estaba dicho. Si repetís los 3 meses, ya no hay un contrato temporario, eso es otra cosa. Sí. Pero bueno, el que lo hace sabe a lo que se somete también, ¿no? Claro, pero bueno. Tiene que cambiar el locatario. Si es el mismo locatario, lógicamente. Claro, pero de todas maneras es un engorro más para resolver situaciones que simplemente se tornan conflictivas innecesariamente. Y lo mismo que se mantiene, y por menos hasta ahora no lo han tocado, el último párrafo que
no se aplica el plazo mínimo legal a los contratos que tengan por objeto una finalidad determinada, sea por tratamiento médico, por estudio, por trabajo. Si hay un certificado, una constancia de alguna de esas circunstancias que hace que si yo vengo a hacer un tratamiento en la Ciudad de Buenos Aires, al Hospital Italiano, por 8 meses, no voy a tener que hacer un contrato de 3 años. Y esto es razonable, pero tengo que exhibir una documentación. Imagínate esa gente que tiene que contratar, poner un seguro de caución, pagar un seguro de caución por 3 años que sale 2 meses y medio, ponerle, o 2 de alquiler. Las compañías de seguros se han ayornado también con esto y están accediendo a hacerlo también por plazos menores. No, me refiero a que si te obligaran a firmar, a no existiera eso, si te obligaran a firmar por 3 años, la compañía te va a hacer el cálculo por 3 años, y es lógico. Sí. En este momento, las compañías están haciendo desde 6 meses en adelante, para darle alguna adecuación a una realidad que está, que es imposible dejarla de lado, ¿no es cierto? Seguro. Bueno, la resolución anticipada lo único que dice es que la indemnización va a ser siempre en el último, le agregaron el párrafo de calcularla al último valor que se pague de alquiler. Ese es el párrafo final que le agregaron. Sí. Fuera de eso, está todo igual. No hay otro cambio. No apunta demasiado problema. O sea, el valor se calcula al mes de alquiler al momento de la entrega del inmueble. Siempre al último alquiler que pagaste, va. Así que antes en realidad se suponía, pero bueno, no estaba escrito. No estaba escrito, claro, tal cual. Y después vienen 3 artículos que son cuestiones impositivas, claro. Claro, que además, por más que se aprueben, después requieren de toda una implementación que hay que ver cuándo y cómo se terminan haciendo. La FIP, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de monotributo, en caso de ingresos brutos. Claro, pero aparte, supongamos que sean las bonificaciones de carácter nacional. Primero que te habla de que vos podés deducir eso siempre que sean contratos registrados. Sí. Y hoy, por lo que nosotros sabemos, el RELI contiene solamente un 8%, 7% del total de los contratos que se presume que existen. Igual, Alberto, esto yo ayer también lo decía en la televisión, esto fracasó ya en la Ciudad de Buenos Aires. En mayo Larreta quiso hacer algo parecido a esto, como, ¿te acordás? Bonificando el ABL, haciendo quita de ingreso bruto. No sirve para nada esto en realidad, no mueve, o sea, para lo que ellos supuestamente dicen que lo quieren hacer y que lo hacen, que es para que la oferta mejore, no entra un solo alquiler más por esto, no, absolutamente, esto coincido totalmente. Igual no quiere decir, en el caso del monotributista, que no venga a resolver la situación de aquella persona, porque había casos donde una persona tenía 2 propiedades, pero tiene 2 actividades, y resulta que tenía que pasar a ser responsable para poder pagar. Le puede servir a algunos que ya estaban en el alquiler, pero digo, a mejorar la oferta, cero. Esto no cambia absolutamente nada. No. Pero digamos que algo podría ir a solucionar en tanto de cuanto lo reglamenten rápidamente y se aplique. No, pero viste que ellos te plantean esto como que lo ponen para que, los propietarios ahora con esto tienen una mejora impositiva para poder volver. ¡Zaraza! No, porque la mejora impositiva para volver sería si vos le quitaras todos los impuestos a la construcción de un inmueble destinado a vivienda, qué sé yo. Alberto, si en el cambio de lo que hablábamos antes, si en el cambio de índice te están sacando el 40% de esa diferencia del valor del alquiler, esto es un chiste. Están cargando. Claro. Están cargando, te toman el pelo. Claro, es así. Realmente, si proporcionás una cosa con la otra, esto es insignificante. Es insignificante. La quita del ABL. Un propietario que deja de cobrar, ponele, no alquila su propiedad, y cobra, no sé, podría cobrar 100.000 pesos por mes. Estamos hablando de 1.200.000 al año. Y estás hablando de una ABL de 1.500 pesos mensuales. Más todos los gastos de mantener la propiedad, porque no es solamente que no cobra el alquiler, sino que tiene que poner de su bolsillo los gastos. O sea, a un tipo que pierde 1,5 millones por año le dicen, bueno, volvé por 2.000 pesos.
te están cargando. Son mensuales, ponele que sean 24.000 pesos al año. No es significación, no tiene relación una cosa con la otra. Ni el 1%. Entonces, esto no cambia absolutamente nada. Todo esto, y lo cotejo con la diferencia del índice, que cambiaron el índice, que voy a cobrar mucho menos, no llega a compensar, pero ni de lejos, desgraciadamente. Pero bueno, tenemos que tenerlo en cuenta y está en la ley, y bueno, digamos lo que está ahora. El cambio del índice es absolutamente perjudicial, y ese cambio de índice va a quedar inserto en el valor del alquiler, no te quepa la menor duda, a aquellos que van a seguir alquilando, porque hay empresas o personas que van a seguir alquilando, y el valor de lo que le llegue a su bolsillo, de la renta, que puede ser un 3 o un 4% anual dolarizado, el propietario mínimo menos que eso no puede pedir. Seguro. No, pero además lo que estamos hablando... Vos tenés una inversión ahí, un capital puesto. A mí me cuesta pensar hoy a quién podés convencer o a quién podés asesorar de que vuelva a firmar hoy un contrato a 3 años en estas condiciones, encima con elecciones de por medio. Es casi imposible que se firme un contrato a 3 años hoy. No, claro. Por eso es increíble que nos hayan volteado esa herramienta, y ahora lo único que vos tengas que es o quedarte sin nada, que es un disparate para ambas partes, que quede todo en el aire, o si no hacer una prórroga, lo que hablábamos antes, no tenés mucha prórroga, o hacer un papel ahí que en definitiva, dada cualquier circunstancia, se termina en un conflicto. Porque para era asesorar... mejor tener un contrato hecho y derecho, con todas las de la ley. Seguro, porque para asesorar correctamente también la gente tiene que tener en cuenta que cuando hace una prórroga tienen que volver a firmar o los garantes propietarios que habían firmado anteriormente, porque se cae si no, o si no, renovar el tema del seguro de caución o fianza que tuvieran. Por supuesto, ¿no? Esto lo único que hace, inestabiliza más el mercado y le mete más presión a la olla, creo yo. Sí. Bueno, insisto, creo que adrede, que me parece que coincidimos. No me cabe la menor duda. El cambio de índice, la verdad que es nefasto. Porque son tantos errores consecutivos, es imposible, ¿eh? Sí, bueno, pero realmente... Además la realidad la vemos todo, ¿eh? Hay que ver cuánto fue la negociación que tuvieron que hacer para conseguir la mayoría para poder sacar esto. Pero bueno, desgraciadamente la composición de la Cámara recién se producirá cuando el 10 de diciembre asuma el nuevo gobierno y todo lo demás. Entonces, esto era sencillo. Manejo el problema por un año y mientras tanto voy viendo cómo voy armando esta mamushka donde hay un problema metido dentro de otro, desgraciadamente. Además se vuelve a dar la situación, Alberto, que se dio cuando se sancionó la ley. ¿Te acordás que la ley de alquileres, en realidad, esta ley 27.551, empezaron a darle al bombo desde el principio del gobierno de Macri, en 2016? Sí. Bueno, recién la aprobaron en diputados en noviembre, cuando ya Macri había perdido las elecciones incluso. Sí. Ahora otra vez lo mismo, con un gobierno que se está yendo, hacen las modificaciones estas, es increíble. Pero aparte, si vas a considerar la ley anterior, duró 34 años y le hicieron una sola modificación, que fue la garantía fenece el día que se termina el contrato. En 34 años, una sola modificación y funcionó. Y después creo que le agregaron también la posibilidad de rescisión a los contratos comerciales. ¿Te acordás que antes no se podía rescindir los contratos comerciales? No, la ley 23.091 al lado de esto era magnífica, lo que demuestra la capacidad de los legisladores. En política, a lo mejor, la primera regla que se usa en política con sentido común, me parece que no es el más común de los sentidos, es que si hay algo que funciona, no lo toques. Tal cual. Se metieron a tocar algo que no entendían, no sabían, hicieron cualquier desastre. Es que la ley 23.091 estaba por afuera de los códigos. O sea, cuando hicieron el Código Civil y Comercial que unificaron,
No hacía falta llevarse puesta la 23.091. Pero la 23.091, así como la 13.512, propiedad horizontal, cuando la metieron en el código, primero que es un código que salió a las apuradas por las necesidades políticas de incorporar el matrimonio igualitario y toda esa cuestión. Que no estoy en contra, pero podía esperar a hacer un código bien hecho, que tanto en la 13.512 como en la 23.091 que se incluyeron, le sacaron un montón de artículos que desaparecieron. ¿Vos te acordás, Alberto, lo que pasó, ¿te acordás lo que pasó con el tema de las donaciones? El lío que se armó con los escribanos. Ahí tenés un ejemplo. Hicieron un desastre. Después le dieron la razón, pero demoraron 5 años en corregirlo eso. Claro, todavía hay un montón de gente que tiene dificultades para resolver esa situación. El que hizo donaciones durante esos 5 años, claro, le quedó como una donación de padre a hijo, le quedó como una donación observable, como un título observable. Y tiene que dejar pasar 5 años o 10 años, depende cómo sea la situación. Claro. Bueno, vamos a tratar de terminar con esto y después en todo caso vamos avanzando, charlando el resto de las cosas. Bueno, hay una cuestión de monotributo para tratar todo lo que sea explotación de alquileres como un solo punto de venta, bienes personales, la exención cuando supera un determinado punto queda implícita una deducción, una exención para las propiedades que están alquiladas con contrato inscrito en el RELI. El impuesto al débito y crédito bancario, que me parece perfecto, eso tenían que haberlo hecho de primer momento. Es más, este tema del impuesto al débito y crédito bancario, yo lo haría extensivo a los consorcios, porque es un costo que soportan los copropietarios de los consorcios, porque se les transforma en un costo más, cuando para las empresas o las personas eso es un anticipo de ganancias. Entonces, es el perjuicio de los consorcios sin ningún sentido, los efectos pura y exclusivamente recaudatorios. Seguro. Así que bueno, yo hice en su momento con un colega, hicimos una presentación para esto, y bueno, habría que seguir insistiendo para los consorcios lo mismo que esto. Porque vos pasás la plata por el lado bancario, pero en definitiva te queda ahí una carga impositiva que no es real. Y después el impuesto a las ganancias habla de deducir el 10%. Está bien, pero ninguno de estos elementos se compadece con la ¿cómo se llama? Con la situación de tener un monto de resarcimiento para los propietarios que les incentive a poner propiedades en alquiler. Lamentablemente, esto no aporta por la comparación que vos dabas. Yo le estoy bajando el margen de actualización en una proporción que totalmente desproporcionada, por decirlo de alguna manera, con las compensaciones que pretendo brindarle como para seducir a los propietarios que pongan la propiedad en alquiler. Así que bueno, no sé. Sí, lo que te decía, ellos quieren justificar que eso, mirá todas las exenciones que estamos dando y no son caprichosos, no quieren volver a poner su inmueble en alquiler. Y la verdad que no pasa por ahí. La gente a nivel de, por ejemplo, lo que hablábamos antes, de rentabilidad, la rentabilidad es bajísima hace un montón de tiempo y sin embargo la gente seguía alquilando. Sí, hasta que lamentablemente yo creo que esta ley resultó para los propietarios como que los pusieron ahí contra un paredón, un pelotón de fusilamiento y les empezaron a tirar. Porque la ley esta no fue solamente el plazo, no fue solamente la forma de ajuste y el índice, fue el depósito. Del depósito no hablamos demasiado, pero los propietarios tienen que devolver un depósito actualizado como si fuera un banco. Bueno, eso es otro disparate. Yo te digo, uno hace un Excel con esa evolución supuesta del índice al momento que tiene que devolver. Si por lo menos hubieran sido inteligentes, hubieran dicho, bueno, hagamos que el Banco Nación y el Banco Ciudad, que pueden ser obligados a hacerlo porque son bancos estatales, el locatario diga, señor, tengo esta plata que es un depósito, tómemelo en plazo fijo, me lo va a devolver dentro de 3 años, actualizado por el índice
que establece para los alquileres. Pero ni siquiera eso tuvieron en cuenta. Pensaron que los propietarios con los índices de estos, con los depósitos, se iban a llenar de plata, qué sé yo. No sirve para nada la plata. Encima imagínate que a vos te destruyen la propiedad y tenés que tomar el valor del depósito poniendo de tu bolsillo la diferencia y que no te sirve para nada. Y algo que no ganaste. Que no percibiste, claro. Querido Alejandro, la señora que está ahí en el rinconcito nos empieza a hacer así. Así es la cosa. Bueno, Alberto, gracias por la invitación. Espero que les haya servido a todos este pequeño aporte que uno puede llegar a hacer, y lo vamos a cargar a YouTube para que todo lo tenga a disposición. El que quiera tener el Power se lo vamos a brindar. Tanto a los correos tuyos, el mío, la forma de comunicarse. Ya lo estuve repartiendo por algún grupo de WhatsApp. Perfecto, está hecho para eso y son herramientas que básicamente podemos aportar mínimamente a la comunidad y a los colegas también, por supuesto. Bueno, un saludo para todos. Gracias por la invitación, Alberto. No, te agradezco mucho y es un gusto trabajar contigo. Así que bueno, nos vamos viendo en otro intercambio inmobiliario federal. Chao. Salud. ¿Vas a alquilar y necesitas un seguro de caución? En Digna Seguros encontrás la mejor alternativa para inquilinos y propietarios. Con nuestra póliza de caución para alquileres, lo tenés resuelto en menos de 24 horas y con la más amplia cobertura del mercado. Consulta con tu productor asesor de seguros. Digna Seguros es sentirse correspondido. Inscripción en Superintendencias de Seguros de la Nación 0872. Ubiquo, software inmobiliario. Ubiquo, sistema de administración de alquileres. Intuitivo, ágil y accesible. Ubiquo, evolución permanente garantizada. Ubiquo, a la vanguardia como proveedor de tecnología para empresas inmobiliarias. Ubiquo, encuéntranos en nuestra web ubiquo.com.ar o al teléfono 011 44 95 64 42. Ubiquo, software inmobiliario. Gestión Express, gestoría especializada en servicios inmobiliarios. Informes del registro de la propiedad inmueble, planos, planchetas, estudio de factibilidad, informes automotor, inscripción de medidas judiciales y todo el servicio para el inmobiliario. Comunicarse por WhatsApp al 11 5121 2439 de Gustavo o al 11 2415 1525 de Adrián. www.gestionexpress con x y s.com.ar. UNAMIC, Unión Argentina de Martilleros y Corredores, es una institución conformada por profesionales martilleros y corredores que poseemos un objetivo claro y común: trabajar dentro de un marco social donde nuestra actividad sea valorada y respetada, donde todos los martilleros y corredores del país tengamos un espacio en el cual ser escuchados y en conjunto poder realizar acciones que permitan brindar respuestas positivas a nuestras inquietudes. unamic.org es nuestra página web. Asociate. El mundo inmobiliario necesitaba un espacio donde capacitar profesionalmente a todas las personas que lo integran. Así nació CAPI, Capacitación Profesional Inmobiliaria. Cursos dictados por referentes y profesionales del sector. Capacitarte hoy es adaptarte. Contactanos 3512 19 47 54. Búscanos en redes como CAPI Argentina.